Bienvenidos al seminario interactivo virtual organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno Utribium. Hoy presentamos el tema Controversias en la ejecución contractual y la exposición estará a cargo del abogado Héctor Inga. El abogado Héctor Inga es vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Es abogado colegiado de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con un posgrado en Gestión de Políticas Públicas y Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Además, es capacitador certificado por el OCE. Antes de dar inicio a la exposición, les informamos que Utribium cuenta con 5 programas educativos destinados a la especialización en contrataciones del Estado. El programa de especialización en contrataciones del Estado, el curso intensivo en contrataciones, el curso de obras públicas, curso de pronunciamientos y el curso del sistema electrónico de contrataciones. Los participantes que no han enviado sus consultas lo pueden hacer ahora a través de nuestra página de Facebook. Les damos el tiempo al abogado Héctor Inga. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual de Utribium. El día de hoy vamos a tratar, como ya se anunció, el régimen de la solución de controversias durante la ejecución contractual. Tal como ustedes tienen conocimiento, el proceso de contratación regido por la Ley de Contrataciones y su reglamento se ha diseñado en 3 fases. Una primera fase de programación y actos preparatorios que se refiere fundamentalmente a actos unilaterales, interiores que lleva a cabo la entidad. Luego, una vez que ya tiene listo todos los documentos para poder efectuar la selección, se inicia la fase selectiva, donde se emplean específicamente lo que ahora la norma denomina método de contratación, y en los que, aparte de la entidad, que es la que convoca y actúa a través del comité de selección o del órgano encargado, también participan en esta segunda fase, en la fase selectiva, los proveedores, y los proveedores participan en competencia. Uno de ellos quiere verse favorecido con la buena pro, ¿no? Por tanto hay una competencia. Y como hay una competencia y hay una actuación de la entidad y hay una actuación de los proveedores, todas las decisiones que adopte la entidad a través del comité de selección, a través del órgano encargado de las contrataciones, va a poder ser objeto, siempre va a estar supeditado o expuesto a que manifiesten su desacuerdo, sus discordias, y por tanto se generan controversias. Las controversias que se generen durante la fase selectiva, durante los procedimientos de selección, específicamente se resuelven en la vía administrativa, a través del recurso de apelación. Ya sea ante la propia entidad, cuando no se supere el umbral de 65 UITs, ya sea del valor estimado o del valor referencial, y cuando se supere el umbral de 65 UITs, con relación al valor estimado o valor referencial, le corresponderá resolver ese recurso de apelación al Tribunal de Contrataciones. Y contra lo que se resuelva, o con lo que se resuelva, ya sea por el titular de la entidad o por el tribunal respecto del recurso de apelación, se agota la vía administrativa. Solamente cabe, contra esta decisión, iniciar la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Una vez concluida la fase selectiva, ya elegido el proveedor, luego de la competencia, el ganador de la buena pro, como se denomina, una vez que se formaliza el contrato entre la entidad contratante y el ganador de la buena pro, se da término a la fase selectiva y a su vez se da inicio a la tercera fase de ejecución contractual, ¿no? En esta tercera fase de ejecución contractual hay también la actuación de la entidad contratante y del contratista. Y se genera una vinculación bilateral contractual entre entidad contratante y contratista, y también durante la ejecución del contrato pueden generarse desacuerdos entre ambas partes, ¿no? Puede generarse discordias pueden generarse controversias entre ambas partes. Ya sea que el causante sea la entidad, ya sea que el causante sea el contratista, el hecho es que se generan controversias. Y las controversias que se generan durante la ejecución del contrato, se ha previsto que se recurren a mecanismos alternativos de solución de controversias, específicamente la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Haciendo la precisión que la Junta de Resolución de Disputas específicamente está circunscrito a las controversias que se van a generar durante el contrato de ejecución de obra. Muy bien, hecha esta introducción panorámica general, vamos a empezar ya a desarrollar propiamente cada uno de los componentes
del régimen de solución de controversias durante la ejecución del contrato. Tal como hemos señalado, hay que establecer una diferencia entre el régimen vigente, establecido por la Ley 30.225, y el régimen anterior, regulado por el Decreto Legislativo 1017. En la norma anterior solamente se había establecido como medio de solución de controversias durante la ejecución del contrato la conciliación y el arbitraje. En cambio, con la nueva normativa se ha mantenido la conciliación y el arbitraje, pero se ha agregado, como hemos señalado, la Junta de Resolución de Disputas. Y la Junta de Resolución de Disputas específicamente, vuelvo a reiterar, se va a emplear para resolver controversias que se producen durante la ejecución de obras. ¿Qué aspectos debemos tener en consideración y que resultan aplicables a todos los medios de solución de controversias durante la ejecución del contrato? Un aspecto importante, por ejemplo, son las materias controvertidas, es decir, qué materias pueden ser objeto de controversia durante la ejecución de un contrato sujeto a la Ley de Contrataciones y a su reglamento. En ese sentido, en ese aspecto, se señala que pueden ser objeto de controversia todas las discrepancias que se generen durante la ejecución del contrato, en la interpretación del contrato, cuando se decide resolver el contrato o que tenga que ver con verificar o cuestionar o discutir la inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. Todos esos aspectos van a ser posible de que puedan ser materias controvertibles a través de estos mecanismos de solución de controversias. Se hace la precisión, eso sí, que en el caso de nulidad de contrato, específicamente en el caso de nulidad de contrato, la única vía a través del cual se puede discutir la nulidad de contrato es el arbitraje. No puede hacerse ni vía conciliación ni vía Junta de Resolución de Disputas. Con relación a las materias no arbitrables, lo que hemos señalado son las materias que se puede discutir en vía arbitral, vía conciliación, vía Junta de Resolución de Disputas. Se han considerado algunos aspectos que no pueden ser objeto de discusión, ¿no? Es decir, no pueden ser controvertibles a través de estas vías. Por ejemplo, se mantiene lo que la norma anterior señalaba, que la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República para los efectos de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, eso no puede ser materia de controversia. Se sigue manteniendo el criterio de que, dado que se trata de una prerrogativa de la entidad, ella es la que decide o no aprobar los adicionales, y por tanto, contra esa decisión de aprobar o no los adicionales, el contratista no tiene opción de discutirla a través de estos mecanismos. Simplemente, como una prerrogativa que se reconoce a la entidad, el contratista está en la obligación de ejecutar esa prestación adicional aprobada por la entidad. Siendo así, ¿no?, esta característica que en caso el contratista se niegue a ejecutar esa prestación adicional, eso se puede considerar como una causal de resolución de contrato por incumplimiento de contrato. Pero adicionalmente, la nueva normativa, a diferencia de la anterior, ha precisado que tampoco pueden ser materia controvertible a través de estas vías que hemos señalado, los supuestos de enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que deriven de la falta de aprobación de una prestación adicional o de la aprobación parcial de una prestación adicional. Se ha visto conveniente establecer esta precisión porque se había generado una serie de distorsiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que, vamos a dar un ejemplo, una obra. Como todos sabemos, para los efectos de que pueda ejecutarse la obra, ¿no?, tiene que haber una aprobación previa por parte de la entidad, ¿no? La entidad previamente tiene que aprobar el adicional de tal manera que eso habilite a la ejecución correspondiente. Pero ocurría en muchos casos que no se cumplía con ello. Entonces, algunos contratistas tomaban la decisión, ¿no?, de ejecutar sin el trámite previo, sin la aprobación previa. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? La entidad, obviamente, como no ha aprobado, no le va a reconocer el pago. Y entonces habían generado un medio, un mecanismo, una vía a través del cual de todas maneras lograban que las entidades les pagaban ello que inicialmente no había sido autorizado por la entidad, a través de las acciones de enriquecimiento sin causa o indebido, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se ha visto por conveniente precisar que esos medios, esos mecanismos, esas acciones no pueden hacerse valer a través de estos mecanismos de solución de controversias. También es importante señalar el plazo de caducidad. Como todos sabemos, el plazo de caducidad tiene como efecto fundamental matar la acción y el derecho. Y
en la nueva norma, en la ley 30.225 y en su reglamento, se han mantenido los dos plazos que antes conocíamos, el plazo general de caducidad y el plazo específico de caducidad. El plazo general de caducidad que prevé la nueva normativa, la ley 30.225, señala que concluye antes del pago final. El plazo de caducidad se va a generar o se da, mejor dicho, el plazo de caducidad con el pago final. Una vez que se efectúe el pago final ya no es posible iniciar ningún mecanismo de solución de controversia. Por tanto, tiene que iniciarse cualquier mecanismo de solución de controversia, conciliación o arbitraje, antes de que se efectúe el pago final. Ese es el plazo de caducidad. Ese es el plazo general de caducidad. Excepto en el caso, y este plazo de caducidad específicamente funciona para la conciliación y el arbitraje, ¿no? Salvo en el caso de vicios ocultos o en aquellas prestaciones accesorias que se ejecutan con posterioridad al pago, donde ahí el plazo es distinto a lo que hemos señalado, ¿no? Cuando se refiera a la utilización de la Junta de Resolución de Disputas, se establece un plazo de caducidad general. Una controversia ante la Junta de Resolución de Disputas debe iniciarse necesariamente antes de la recepción total de la obra. Una vez recibida la obra totalmente, ya no es posible, ya caducó el derecho de acudir a la Junta de Resolución de Disputas. Esos son los plazos generales. Y luego se mantiene, al igual que la normativa anterior, plazos específicos. Es decir, en función a la materia en controversia. Por ejemplo, cuando se trata de nulidad de contrato, de resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad, valorizaciones o metrado, liquidación y pago, la nueva normativa establece un plazo de 30 días. 30 días, ¿no?, hábiles que tiene la parte que va a iniciar el mecanismo de solución de controversia para poder instaurarla. Porque si no lo hace dentro de ese plazo, ya caduca su derecho, ¿no? Caduca su derecho, ya no va a poder, y por tanto, ya no va a poder reclamar a través de estas vías. Entonces, los plazos de caducidad que establece la normativa, la nueva normativa, son los dos, el plazo general y el plazo específico. El plazo general, la regla general es que tiene que iniciarse ya sea la conciliación o el arbitraje antes del pago final. En el caso de la Junta de Resolución de Disputas, solo se puede acudir a la Junta de Resolución de Disputas antes de que se efectúe la recepción total de la obra. Una vez producida la recepción total de la obra, ya no se puede iniciar ninguna controversia ante la Junta de Resolución de Disputas. Y luego se mantiene, ¿no?, el plazo específico, que antes con la norma anterior eran 15 días, ahora son 30 días hábiles, en función a la materia en controversia, nulidad, resolución, ampliación de plazo, valorizaciones, etc. ¿Cuál es el marco normativo aplicable? Eso es importante, la orden de preferencia que establece la normativa para resolver las controversias. Se mantiene el orden que ya nosotros conocíamos con el régimen anterior. En primer término está la Constitución política, es obvio, es nuestra norma básica, esencial, fundamental. Luego, en segundo orden está la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, aplicando los criterios de especialidad de la norma. Luego tenemos norma de derecho público, es decir, si la solución no la encontramos en la Ley de Contrataciones y en su reglamento para resolver una controversia, acudamos en el siguiente orden a normas de derecho público. Y si en esa norma de derecho público no encontramos la solución, recién podemos acudir a la norma de derecho privado. Y la obligación es mantener ese orden de operación. Y se ha cuidado, ¿no?, se ha cuidado la nueva normativa de señalar que ese orden de preferencia normativa es de orden público, es de obligatorio cumplimiento. Lo que sí hay que señalarlo también, a diferencia porque en el régimen anterior, con el decreto legislativo 1017, la anterior ley de contrataciones, se había establecido que es el incumplimiento de este orden de prelación se podía considerar como una causal de anulación del laudo, cosa que no se ha previsto en la nueva normativa. Con relación al marco normativo aplicable en cuanto al uso de los mecanismos de solución de controversias, debe tenerse en cuenta preferentemente la aplicación de las normas de la Ley de Contrataciones y su reglamento, por el tema de especialidad de la norma. Y supletoriamente se considerará las normas que rigen, por ejemplo, la ley del arbitraje, la ley de conciliación, ¿no?, en lo que no se oponga ni desnaturalice las reglas específicas sobre estas materias o estos mecanismos de solución de controversias que están previstos tanto en la Ley de Contrataciones como en su reglamento. Vamos
Vamos a ver ahora la conciliación. Como primer mecanismo de solución de controversias. En realidad, la conciliación viene a ser, como ya sabemos todos, el mecanismo de solución de controversias que permite que sean las partes las que directamente, mediante un acuerdo, resuelvan la controversia. No es que el conciliador va a imponer una solución a las partes, no. Son las propias partes, la entidad contratante y el contratista, en que, facilitados por el conciliador, ayudados por el conciliador, van a ponerse de acuerdo y ellos van a resolver la controversia, poniéndose de acuerdo. Esa es en esencia la conciliación, ¿no? Para tal efecto, solamente se puede acudir a un centro de conciliación que esté acreditado ante el Ministerio de Justicia, ¿no? Y la idea es que se fortalezca el uso de la conciliación, porque sabemos que hay diferencias sustanciales con el arbitraje. Por ejemplo, ya lo hemos señalado, la conciliación fundamentalmente consiste en resolver la controversia mediante el acuerdo de las partes. En cambio, en el arbitraje es un tercero, un árbitro o un tribunal arbitral, el que va a imponer la solución a la controversia. Obviamente, este tiene otros efectos. ¿Cuáles son los efectos? En cuanto a la oportunidad, la conciliación, por regla general, son de plazos muy cortos con relación a los plazos que suele durar un proceso arbitral. Entonces, eso, por ejemplo, en tema de oportunidad tiene incidencia distinta en la contratación. Y también otro aspecto importante es en el costo, ¿no? El costo de la conciliación es totalmente distinto, muy por debajo del costo de un proceso arbitral. Entonces, hay esas diferencias que deben conseguir, y la idea, por eso, es establecer alguna forma de fortalecer este mecanismo de solución de controversia, que es la conciliación. Para tal efecto, se ha establecido que la entidad tiene que en cada caso evaluar, ¿no?, la conveniencia o no de emplear este mecanismo de solución de controversia, la conciliación, ¿no? El titular de la entidad en principio es el que toma la decisión o en quien haya delegado esa facultad. Tiene que evaluarse, ponderarse criterios de costo-beneficio, ¿no? Y tiene la decisión que está debidamente sustentada en un informe técnico legal. Una vez que se ha decidido la conciliación, el acta respectivo, siempre que haya un acuerdo total o parcial, debe registrarse en el SEACE, de tal manera que en la ficha correspondiente de la contratación aparezca, ¿no?, el acta donde aparezca el acuerdo total o parcial a la que hayan llegado las partes. Y el plazo que establece la norma para tal efecto es dentro de los 10 días hábiles de suscrito bajo responsabilidad. Se establece también, justamente con ese afán de un poco promover el mayor uso de la conciliación, la posibilidad, cuando se requiera, por ejemplo, de que tenga que emitirse una resolución autoritativa del titular de la entidad autorizando la conciliación, es posible, ¿no?, que haya la suspensión del procedimiento conciliatorio por un periodo de 30 días hábiles. Es un periodo inicial que puede suspenderse. Si por algún motivo se requiere mayor tiempo, es posible, la norma da la posibilidad que pueda haber un periodo adicional de 30 días más, pero para tal efecto es necesario que ambas partes, contratante, entidad contratante y contratista, pueden estar de acuerdo con este plazo ampliatorio. Por tanto, si se vencen esos plazos, ¿no?, sin que se emita la resolución correspondiente, no hay acuerdo conciliatorio y, por tanto, concluye la conciliación. Concluye la conciliación sin acuerdo y, por tanto, para no perjudicar al que ha acudido a la conciliación, se establece que nuevamente empieza a computar 30 días hábiles para que cualquiera de las partes pueda acudir al mecanismo de arbitraje para resolver esta controversia que no fue posible a través de la conciliación. El arbitraje, vamos a ver algunos aspectos fundamentales del arbitraje. Se mantiene la característica del arbitraje de carácter nacional y de derecho, ¿no? Nacional entendemos porque todo se sujeta dentro de los parámetros de la normativa nacional. Se aplica a todo contrato que celebren las entidades dentro del ámbito de la ley de contrataciones y su reglamento, que están dentro del ámbito del régimen jurídico nacional. Y es de derecho, ¿no?, porque fundamentalmente
la contratación pública viene a ser una de las manifestaciones de la actuación de la administración pública que se rige fundamentalmente por el principio de legalidad. Por eso es que se ha recogido, ¿no?, como una de las formas de arbitraje, el arbitraje de derecho. También se mantiene la posibilidad de que haya un arbitraje ad hoc y un arbitraje institucional. Y cuando es un arbitraje institucional, la institución que brinda el servicio de arbitraje tiene que estar debidamente acreditada ante el OCE. La idea, fundamentalmente, que se ha recogido en la normativa es dar un poquito mayor énfasis al arbitraje institucional, de tal manera que el arbitraje ad hoc pueda ir reduciéndose poco a poco, de tal manera que no se generen distorsiones en la resolución de conflictos que se somete al procedimiento arbitral. Con relación al número de árbitros, ¿no?, a falta de acuerdo establece algunas soluciones la normativa. Si estamos frente a un arbitraje institucional, hay que tener en cuenta las reglas que establece, ¿no?, el reglamento de la respectiva institución arbitral. Si estamos frente a un arbitraje ad hoc, ¿no?, en función a la cuantía de la controversia, si el monto es igual o mayor a 1000 UITs, necesariamente tendrá que ser un tribunal arbitral. Si es un monto menor, será un árbitro único. Con relación a los requisitos de los árbitros en materia de contrataciones del Estado, la nueva ley, la ley 30.225, ha mantenido prácticamente todos los requisitos. ¿Cuáles, por ejemplo? En el caso del árbitro único y del presidente del tribunal arbitral, necesariamente tiene que ser abogado. Y además, tiene que acreditar especialidad en derecho administrativo, en contrataciones del Estado y en arbitraje. Lo que sí se ha agregado es respecto de los otros componentes del tribunal, que se exige que tengan conocimiento en contrataciones del Estado. Adicionalmente, se establece que debe haber un registro nacional de árbitros, que ya más adelante vamos a indicar cuáles son las principales características, sin perjuicio de considerar, ¿no?, lo que dice la ley del arbitraje, el decreto legislativo 1071. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que ser persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que no tenga incompatibilidades para ejercer este cargo. La designación del árbitro, en principio, le corresponde al titular de la entidad o en quien éste haya delegado la facultad. Para tal efecto, tiene que verificarse, se pone énfasis en decirle a la entidad, ten cuidado, verifica que el árbitro al que vas a designar cumpla con los requisitos que anteriormente hemos señalado. Pero no solamente ellos, sino ten cuidado, verifica que el árbitro al que vas a designar no esté en alguno de los supuestos de impedimentos previstos en el artículo 190 del reglamento. Son 16 supuestos, hay que tenerlo en consideración. En el caso del secretario arbitral, también se ha creado un registro para un mejor control de estas personas que auxilian a los árbitros en el desarrollo de sus funciones. Se ha establecido que debe tener como un requisito mínimo ser bachiller en Derecho para el tema de los secretarios arbitrales. Justo vamos a ver ahora algunos aspectos principales del Registro Nacional de Árbitros y de Secretarios Arbitrales. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de crear este registro es transparentar la información que consignan los profesionales a nivel nacional, ¿no?, y que se consideren aptos para desempeñarse como árbitros o como secretarios arbitrales. Los procedimientos de inscripción en esos registros son de aprobación automática y se regulan mediante directiva que aprueba el OCE. Estos registros son publicados en el OCE en su portal institucional. La información que consignan en los registros tiene carácter de declaración jurada, tanto de los árbitros como de los secretarios arbitrales, debiendo ser acreditada en la oportunidad, plazo y forma que establezca la directiva, ¿no?, en un marco de fiscalización posterior. Entonces, la idea es facilitar el trámite de inscripción, pero siempre va a estar sujeto a un proceso de fiscalización. Por tanto, tu árbitro, tu secretario arbitral, ten mucho cuidado, ¿no?, de presentar, de declarar información verdadera, correcta, de tal manera que no tenga efecto negativo posteriormente en contra tuya, porque esto va a estar expuesto a una fiscalización posterior. La información declarada en el Registro Nacional de Árbitros no exime a los profesionales de cumplir con el deber de información en los respectivos procesos arbitrales. Es decir,
en los que ellos van a tomar decisiones. Esto es importante, porque no nos olvidemos que el deber de revelación o deber de información es fundamental para garantizar la autonomía e independencia con que deben actuar los árbitros para los efectos de resolver las controversias. Y por tanto, el hecho de que yo haya declarado determinados aspectos en el registro de árbitros, eso no me libera de, cuando me designe, ya sea una entidad, ya sea un contratista, y yo identifique, conozca, soy consciente de que estoy en algún supuesto que puede poner en duda mi independencia y autonomía, entonces tengo la obligación de declararlo. De tal manera que, habiéndolo declarado, habiendo cumplido con mi deber de revelación, las partes, sea la entidad, sea el contratista, puedan tomar la decisión de decir, confío en usted, porque usted es una persona honorable, confiamos en su objetividad, en su independencia y continúe. Pero si uno se queda callado, oculta esa información a las partes, ya generan dudas en la objetividad e independencia. Por eso es que se genera el derecho de que cualquiera de las partes que conozca de esa situación que usted no ha declarado pueda, ¿no?, a través de la recusación, excluirlo de la participación en el proceso arbitral. También se establece que la existencia del Registro Nacional de Árbitros, que está a cargo del OCE, no desconoce la obligación de las instituciones arbitrales de elaborar sus propias nóminas de árbitros, ni la facultad del OCE de contar con una nómina de árbitros para realizar la designación residual. Para efecto de la configuración de estas nóminas, las instituciones arbitrales y el OCE deben asegurarse que los profesionales cumplan con las calificaciones y exigencias establecidas en la legislación vigente, tal como hemos señalado. La pérdida de la vigencia del registro, que está ya desarrollando, está conduciendo un proceso arbitral, no conlleva al cese de la función en ese procedimiento, tiene que concluir. Se ha establecido que el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales como un requisito para desempeñarse ya sea como árbitro o como secretario arbitral. Por eso es que se establece que para los efectos de poder aceptar, ¿no?, una designación y desempeñarse como árbitro, se debe contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Árbitros. Y además, ¿no?, el profesional a quien se curse una designación sin que cuente con inscripción en el Registro Nacional de Árbitros debe registrarse automáticamente en el registro. Lo mismo ocurre para el caso de secretario arbitral. Puede ocurrir que se genere la nulidad de la inscripción en el Registro Nacional de Árbitros o en el registro de secretarios arbitrales, ¿no? Esto fundamentalmente va a ser como consecuencia, tal como hemos señalado anteriormente, de la fiscalización posterior. Por ejemplo, como consecuencia de la fiscalización posterior, se detecta que el profesional no cumple con presentar la documentación requerida para acreditar la información declarada dentro del plazo otorgado. O cuando existe, como hemos señalado, falsedad, inexactitud, incongruencia o inconsistencia de la información consignada. Habiéndose declarado la nulidad de la inscripción, ya sea en el Registro Nacional de Árbitros o en el Registro de Secretarios Arbitrales, ellos no pierden la opción de poder reinscribirse, pero se establece un periodo de tiempo. Por ejemplo, se establece que tienen que transcurrir 5 años en caso de falsedad de la información consignada y 2 años en los demás casos, para los efectos de que pueda, ¿no?, de que pueda solicitar nuevamente su reinscripción. El convenio arbitral. El convenio arbitral viene a ser el acuerdo justamente de las partes, ¿no?, para someter la controversia que se genere a un tercero, a un árbitro único o a un tribunal arbitral. También es en el convenio arbitral donde se decide el tipo de arbitraje que se va a utilizar, ya sea ad hoc o institucional. Pueden además establecerse estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral, siempre que no se contravenga la normativa de contrataciones del Estado. Hay algunas cláusulas que se denominan patológicas, pero que la misma norma se ha encargado de darle algunas soluciones, ¿no?, cuando se presenten ellas. Por ejemplo,
Cuando se señala que el arbitraje es institucional, pero no se hace referencia a una institución arbitral, se da la posibilidad que el inicio se realice ante cualquier institución arbitral acreditada. Se señala que el arbitraje es institucional y se hace referencia a institución arbitral no acreditada, el inicio también puede hacerse ante cualquier institución arbitral acreditada. No se precisa que el arbitraje es institucional, entonces se entiende que el arbitraje es ad hoc, y así, ¿no? Hay una serie de cláusulas patológicas, pero que la misma norma se ha encargado de establecer la respectiva solución. La acreditación de la institución arbitral debe ser verificada por el funcionario que suscribe el contrato. Para tal efecto, el OCE publica el listado de todas las instituciones arbitrales que están acreditadas. Puede ocurrir que se elija una institución arbitral y pierda su inscripción con posterioridad a la suscripción del contrato y antes del inicio del arbitraje. Cuando eso ocurra, el proceso debe ser iniciado, por la parte interesada en cualquier institución arbitral acreditada. Entonces, se da una solución que puede darse en el tiempo, ¿no? En pleno trámite. En lo que respecta al OCE, se ha creado lo que se conoce el arbitraje subsidiario. Es decir, el OCE ahora, solo en forma subsidiaria, va a administrar los arbitrajes. Un aspecto es lo que se denomina el arbitraje subsidiario regional, que permite que el OCE pueda realizar las actividades de organización y administración de arbitrajes en las regiones donde haya carencia de instituciones arbitrales acreditadas. Es decir, en aquellas regiones donde no haya una institución arbitral acreditada, puede, en esos casos subsidiariamente, el OCE funcionar en esas condiciones, ¿no? En el respectivo convenio arbitral, las partes podrán encomendar al OCE la organización y administración del arbitraje, siempre que al momento del perfeccionamiento del contrato, es importante la oportunidad, se encuentre habilitado para ejercer dicha función en la región donde se desarrollará el mismo, conforme a lo que se establece en la directiva aprobada por el OCE, con independencia que con posterioridad al perfeccionamiento se determine que el OCE no administre arbitrajes en la respectiva región. El otro arbitraje subsidiario del cual puede hacerse cargo el OCE es lo que se denomina arbitraje subsidiario para contratos de cuantía menor. En estos casos también, ¿no?, el OCE puede realizar la organización y administración de arbitrajes para controversias que se deriven de contratos celebrados para contratación de bienes, servicios en general y consultorías, cuya cuantía no exceda un límite que sea previsto a través de la directiva. Este tipo de arbitraje se desarrolla bajo el reglamento arbitral especial, ¿no?, que el OCE aprueba, donde obviamente los costos son razonables de tal manera que no vaya a significar un mayor costo la resolución del conflicto que el conflicto mismo a las partes. También se establece una regla que podía solucionar algún tema que se presente. Se dice, si en los contratos antes señalados no se ha incorporado una cláusula arbitral, se considera incorporada de pleno derecho el siguiente texto que remite a un arbitraje institucional del Sistema Nacional de Arbitraje bajo el reglamento arbitral previsto en el párrafo anterior. Todos los conflictos que deriven de la ejecución o interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad, invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje, ¿no?, de derecho de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación del Estado y bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje a cargo del OCE. En caso se pacte en el convenio arbitral que el OCE organice y administre arbitrajes en contrato de bienes, servicios y consultorías que excedan la cuantía establecida en la directiva o en regiones en las cuales no se encuentre habilitada para ejercer, el arbitraje puede ser iniciado por la parte interesada en cualquier otra institución arbitral acreditada. Vamos a hacer referencia a las principales actuaciones arbitrales, ya del procedimiento arbitral propiamente dicho. Uno es el tema del inicio del arbitraje, ¿no? El inicio del arbitraje, como todos sabemos, son distintos en función si estamos frente a un arbitraje ad hoc o si estamos frente a un arbitraje institucional. Cuando estamos frente a un arbitraje institucional, hay que supeditarnos al procedimiento que el reglamento arbitral de esa institución establece. Y casi la generalidad establece, por ejemplo, una característica común a casi todas las instituciones arbitrales es que el
arbitraje se inicia con la presentación de la demanda. En cambio, en el arbitraje ad hoc la regla es distinta. En el arbitraje ad hoc, por lo general, se establece que primero tiene que una de las partes cursarle una comunicación a la otra, indicándole que va a iniciar el procedimiento arbitral. La otra le contesta, y una vez que se contesta, recién designan los árbitros, y una vez designados los árbitros e instalados, recién se presenta la demanda, ¿no? Aquí hay un procedimiento distinto en función si estamos frente a un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Se han hecho también algunas precisiones importantes. Por ejemplo, la oportunidad para resolver las excepciones u objeciones que se presenten al proceso arbitral, ¿no? Si, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha venido dando? Por eso ha sido necesaria esta precisión. Supongamos una entidad pública resuelve un contrato, ¿no? Hemos dicho que con la norma anterior, cuando se resuelve el contrato, el plazo de caducidad es 15 días de notificado. Con la nueva norma es 30 días. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, supongamos que por algún descuido del contratista se le pasa los 15 o los 30 días y lo presenta con posterioridad. Ya ahí ha operado la caducidad, ¿no? Pero como ya presentó su demanda, lo que debe hacerse es resolverse. Si es que la entidad se defiende y presenta una excepción de caducidad, tiene que pronunciarse respecto a ello. La práctica que venía llevándose a cabo anteriormente con la norma anterior, porque no había esa precisión, ¿no?, es que gran parte, no todos obviamente, pero gran parte de los árbitros resolvían la excepción junto con el laudo, cuando emitían el laudo. Entonces, esto significaba, en primer término, afectar la oportunidad de la contratación, y en segundo término, probablemente también generar mayores costos a las partes, ¿no? Por tanto, se vio por conveniente, necesario entonces hacer una precisión. Si es que alguna de las partes presenta una excepción, como en el ejemplo que hemos dado, la excepción de caducidad presentada por la entidad, tú, árbitro, tu tribunal arbitral, tienes que resolverlo al finalizar la etapa postulatoria y antes de fijar los puntos controvertidos. Por tanto, ahora la nueva normativa no te da la posibilidad a ti, árbitro, de que recién con el laudo resuelvas la excepción que se ha planteado, o cualquier otra objeción u oposición al arbitraje. Tienes que hacerlo antes de fijar los puntos controvertidos. Tal como hemos indicado, se mantiene todavía la posibilidad de la designación residual a cargo del OCE, ¿no? Fundamentalmente en el caso de arbitrajes ad hoc, donde no se ha establecido un acuerdo para tal efecto, se hace la designación a través de una asignación aleatoria por medios electrónicos. Y también aquí ha sido necesario hacer una precisión. Si la solicitud para designar árbitros no se hace dentro del plazo, la solicitud de arbitraje queda sin efecto automáticamente. ¿A qué se refiere? Creo que sí es importante hacer la precisión. Volvamos al ejemplo anterior. Se resuelve el contrato, ¿no? Tiene 30 días para iniciar el arbitraje ad hoc, presenta dentro de los 30 días su solicitud de arbitraje, ¿no? Y luego la norma señala plazos perentorios para iniciar la solicitud de designación de árbitros que no se ponen de acuerdo las partes. Y no solicita, no hace su trámite de designación de árbitros y deja que pase el tiempo, ¿no? Entonces, cuando no has cumplido con formular tu solicitud de designación de árbitros dentro de los plazos que prevé la normativa, en forma automática va a quedar sin efecto tu solicitud original de arbitraje. Y por tanto, como ya queda sin efecto tu solicitud de arbitraje, el plazo que habías cortado lo pierdes y por tanto podría ocurrir que se genere la caducidad del derecho. Con relación al deber de información, se ha ratificado, ahí no hay muchos cambios en realidad, se ha ratificado la obligación de que los árbitros tienen que declarar a las partes, como lo hemos señalado anteriormente, cualquier situación que pueda poner en duda su independencia o imparcialidad con que debe actuar en la resolución del conflicto. Eso es fundamental. Yo creo que eso es básico, ¿no?, que se mantenga respecto de la obligación que tienen los árbitros. También se mantiene la figura de la recusación, es decir, el medio a través del cual una de las partes pueda solicitar, tramitar, que se excluya del conocimiento del proceso arbitral a un árbitro o a varios árbitros, ¿no? Cuando el arbitraje es institucional, tiene que supeditarse el procedimiento de recusación a lo que diga el reglamento arbitral, ¿no?
a lo que diga el reglamento arbitral. En cambio, cuando estamos frente a un arbitraje ad hoc, en principio le va a corresponder resolver la solicitud de recusación a la presidencia ejecutiva del OCE, salvo que las partes, también se da esa posibilidad, las partes válidamente pueden determinar, encargar la resolución de la recusación a una institución arbitral. Eso es válido. ¿Se puede suspender el proceso arbitral por una recusación? No necesariamente. ¿Cuándo se va a suspender? Cuando, por ejemplo, un proceso arbitral está siendo resuelto por un árbitro único y él es el recusado. Ahí sí tiene que suspenderse. Si es un tribunal arbitral el que va a resolver, solo en caso se recuse a 2 o 3 de los árbitros, puede suspender. Si solamente se recusa a uno de ellos, no es posible la suspensión. La instalación de los tribunales arbitrales debe hacerse dentro del plazo de 20 días de conocida la aceptación por parte de estas, ¿no? Para tal efecto, el OCE ha brindado a nivel nacional la posibilidad de facilitar, ¿no?, sus instalaciones para que se efectúen estas instalaciones. Las instalaciones, las actas de instalación deben registrarse también en el SEACE. ¿Es posible el tema de acumulación de pretensiones? Sí, siempre y cuando se trate de controversias derivadas del mismo contrato, ¿no? Cualquiera de las partes está habilitada para los efectos de solicitar la acumulación correspondiente dentro del plazo de caducidad al mismo árbitro o al tribunal arbitral, ¿no?, antes de la conclusión de la etapa probatoria. Se establece un término final, es decir, después ya no podría solicitarse. Pero es posible, se da la facultad también que los árbitros puedan tomar la decisión, pueden denegar, ¿no?, pero para tal efecto tienen que sustentar adecuadamente su decisión. Finalmente, el laudo. El laudo, todos sabemos que es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento por las partes desde el momento de su notificación. Tiene los mismos efectos que la cosa juzgada. Vincula a las partes no a personas ni autoridades ajenas al proceso. He hecho esta precisión, eso es importante, ¿no? Hemos señalado que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias donde en principio las partes se ponen de acuerdo para supeditar la resolución del conflicto a un tercero, ¿no? Y por tanto, como son ellos los que se someten al tercero, es respecto de ellos nada más que debe tener efectos el laudo que emita ese tercero. No puede involucrar de ninguna manera a personas que no han sido parte del procedimiento ni a autoridades distintas. Por eso se ha hecho esta precisión. Se establece, se ratifica en realidad lo que la norma anterior había previsto, que la notificación debe hacerse en forma personal y a través del SEACE, ¿no?, para efecto de que el laudo sea eficaz, ¿no? Y se tiene por efectuada una vez que ha ocurrido el último acto, ya sea que se haya publicado al final en el SEACE o al final se haya efectuado la notificación personal. Se ha precisado como causal de anulación específica dos fundamentalmente, ¿no?, de carácter general, de anulación del laudo. Uno que tiene que ver con la composición del árbitro único del tribunal arbitral, es decir, si no cumplen, por ejemplo, con las condiciones que hemos señalado anteriormente, o tiene que ver directamente con el tema procedimental, que no afecte el debido proceso a las partes. Se ha establecido que el OCE se va a encargar de la acreditación de instituciones arbitrales. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para tal efecto? Experiencia o respaldo, por ejemplo, institución académica universitaria, Cámara de Comercio, colegios profesionales, que exista un plantel profesional que tenga una infraestructura mínima y el OCE tiene facultades de supervisión para tal efecto. Tal como hemos dicho, la acreditación de una institución arbitral tiene que ser verificada por el funcionario que suscribe el contrato. También hay que tener en cuenta el Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. La norma anterior, recuerdan ustedes, que había establecido una competencia del Tribunal de Contrataciones para imponer sanciones a los árbitros. Ahora eso ha quedado sin efecto. Lo que sí, se ha creado un Código de Ética para el arbitraje, que es aprobado por el OCE, ¿no?, y que se aplica para los arbitrajes que administra el OCE, para los arbitrajes ad hoc y supletoriamente para los arbitrajes institucionales, siempre que
esa institución arbitral no cuente con un código de ética, o teniendo no establezca infracciones o sanciones. ¿Cuáles son los principios que se tienen en cuenta en este código de ética? La independencia, la imparcialidad, la transparencia, la debida conducta procedimental. Esos son principios fundamentales que se tienen en cuenta para los efectos del código de ética en el arbitraje de la contratación pública. ¿Qué sanciones se han previsto en el código de ética? Amonestación y suspensión temporal hasta 5 años de inhabilitación permanente. Perdón, amonestación, suspensión temporal hasta 5 años y también la inhabilitación permanente en caso de reincidencia o reiterancia. Hay que tener en cuenta algunos criterios para graduar las sanciones: naturaleza de la infracción, la intencionalidad, la reiteración, el reconocimiento, etc. ¿Quién es el competente para imponer la sanción? Ya no el Tribunal de Contrataciones, sino se ha creado un Consejo de Ética, cuya función fundamentalmente es determinar las infracciones e imponer las sanciones. Por tanto, con la nueva normativa, en lo que respecta al arbitraje, el OCE no tiene intervención, y eso es lo que debe quedar claro, en la decisión de la entidad pública respecto a tipo de arbitraje y a la institución arbitral que administrará el proceso arbitral. No interviene en la designación de árbitros por entidades públicas, en las decisiones de los árbitros no tiene ninguna intervención, tampoco tienen ninguna competencia para las impugnaciones de los laudos ni las decisiones arbitrales. Tampoco le corresponde supervisar la gestión de las entidades públicas durante el desarrollo del arbitraje. Cada entidad es responsable de cómo se defiende en un proceso arbitral. Donde sí participa el OCE es en la designación residual de árbitros, tal como hemos señalado, en la instalación de tribunales arbitrales ad hoc, en la determinación de gastos arbitrales para fijar topes, en la administración del Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales, para resolver las recusaciones cuando estamos frente a un proceso, un arbitraje ad hoc, fundamentalmente, como hemos señalado. Cumple la función de Secretaría Técnica del Consejo de Ética, acredita las instituciones arbitrales, resuelve el pedido de devolución de honorarios arbitrales, absuelve solicitudes de información a instituciones arbitrales y también por encargo, ¿no?, puede custodiar los expedientes que se generen en los procesos arbitrales. Y además, en forma subsidiaria, como hemos señalado anteriormente, se puede encargar de la organización y administración de arbitrajes cuando estamos frente al arbitraje subsidiario regional o de contratos de cuantía menor. Finalmente, vamos a ver los aspectos principales vinculados con la Junta de Resolución de Disputas. Tal como hemos indicado anteriormente, la Junta de Resolución de Disputas se ha creado fundamentalmente para resolver las controversias que se producen durante la ejecución de obras, solamente para contrato de ejecución de obras. ¿Cuál es la finalidad de esto? Prevenir y solucionar durante la misma ejecución de la obra las controversias que vayan surgiendo. La idea es ir acompañando desde el principio de la ejecución de la obra para que en forma inmediata se resuelva la controversia. De tal manera que no necesariamente tenga que acudirse a un arbitraje, porque el arbitraje en muchos casos supone la suspensión de la ejecución de la obra, y eso es lo que no se quiere, porque lo fundamental, una de las finalidades de la regulación de la contratación pública es la oportunidad de la compra. Y la oportunidad de la compra siempre se va a afectar cuando se generan controversias. Y por eso, para evitar que esa controversia que se genera afecte en mayor medida la oportunidad de la contratación, es que se ha creado este mecanismo de solución de controversia, que es la Junta de Resolución de Disputas. Hay dos tipos de Junta de Resolución de Disputas. Uno que es el permanente o ad hoc. Nuestra normativa ha optado por la Junta permanente. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta Junta? Prevenir el surgimiento de controversias, que es una labor consultiva, y resolver de manera eficiente aquellas que ya se hayan generado, labor resolutiva o decisoria. Todo orientado, tal como hemos señalado anteriormente, a que la obra
cuente en el tiempo oportuno, ¿no? O concluya en el tiempo oportuno, de tal manera que la población se vea beneficiada en la oportunidad de vida con la ejecución de esa obra. ¿Cómo se accede a una junta? Las partes tienen la facultad de pactar hasta antes del inicio de la ejecución de la obra una cláusula de solución de controversias a cargo de la junta. Es decir, una vez que se ha suscrito el contrato, todavía hay una opción. Hasta antes de que se inicie la ejecución de la obra, propiamente la ejecución física de la obra, es posible que se pongan de acuerdo para designar una junta de resolución de disputas. La norma sí establece que es posible designar someterse, a una junta de resolución de disputas solo en el caso de contratos de obra cuyo monto sean iguales o superiores a 20 millones de soles. Y aún en esos casos, por parte de la entidad tiene que estar debidamente sustentada la decisión, ¿no?, de acudir. No es de carácter obligatorio. No es que estemos frente a una obra igual o mayor a 20 millones y haya la obligación de someterse a la junta. No, la norma ha señalado que es una opción, una potestad. Las juntas están conformadas, ya sea, ¿no?, por uno o por 3 miembros, según lo acuerden las partes. Sin embargo, a falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, también la norma establece algunas soluciones. Por ejemplo, la junta se va a integrar por un miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a 20 millones de soles y sea menor a 40 millones. En cambio, siempre va a ser una junta conformada por 3 integrantes cuando el respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a 40 millones. ¿Los miembros de la Junta deben cumplir algunos requisitos? Sí. Cuando la Junta está conformada por un solo integrante, debe ser necesariamente ingeniero o arquitecto, debe tener conocimiento en la normativa nacional aplicable al contrato, así como conocimiento en la normativa de contrataciones del Estado. Y en caso de una Junta conformada por 3 miembros, el presidente debe contar con las mismas calificaciones, ¿no?, que se exigen al miembro único de la Junta. Los demás miembros deben ser expertos en ejecución de obras. Adicionalmente, ya sea el único integrante o los 3 integrantes, deben supeditarse, no deben estar en los supuestos de impedimentos que prevé el artículo 190, que también se aplica para los árbitros. ¿Qué funciones asumen la Junta? 1, absolver consultas planteadas por las partes, ¿no? 2, efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución. 3, emitir decisiones vinculantes respecto a las controversias planteadas por las partes. Y otras funciones adicionales que se pueden establecer en el contrato tripartito que celebren, ¿no?, entre las partes contratantes con la Junta. ¿Cuáles son las actividades que debe llevar a cabo la Junta? Los integrantes de la Junta deben desarrollar sus funciones de manera proba y de buena fe. Deben cumplir, por tanto, los lineamientos de ética que apruebe el OCE mediante una directiva, sin perjuicio de las disposiciones éticas, ¿no?, que establezca cada centro de administración de juntas de resolución de disputas. Los miembros de la Junta deben ser y permanecer durante el desarrollo independientes e imparciales, casi las mismas características que los árbitros, así como disponibles para atender a sus funciones. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad o transparencia, muy similar al deber de revelación que tienen los árbitros. Para resolver las controversias que se someten a la Junta de Resolución de Disputas, se ha establecido también un orden de prelación. En primer término, debe tenerse en cuenta la ley, el reglamento, las directivas que emita el OCE, el contrato tripartito que se deben las partes con la Junta, las disposiciones que emita la Junta y, supletoriamente, las directivas y reglamentos del centro que administra la respectiva Junta. ¿Qué tipo de pronunciamientos emite la Junta? Recomendaciones y decisiones. En el caso específico de nuestra normativa nacional se ha recogido el concepto de decisiones, porque son de carácter vinculante. Las decisiones que emite, por tanto, la Junta son de carácter vinculante, son de inmediato y cumplimiento obligatorio por las partes, desde su notificación a estas o desde el vencimiento del plazo para la corrección o aclaración
de la decisión o desde que se produce la corrección o aclaración de la decisión, de ser el caso. ¿No? Son, por tanto, desde ese momento son de obligatorio cumplimiento para las partes. El cumplimiento de la decisión de la Junta es una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato. Ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral puede impedir el cumplimiento de una decisión. La Junta es un requisito de arbitrabilidad, salvo los supuestos establecidos en los que se puede acceder directamente al arbitraje. Las partes quedan habilitadas para iniciar un arbitraje en tanto, por cualquier razón, la Junta no haya podido ser conformada, o si la Junta no emite y notifica a las partes su decisión dentro del plazo previsto. Si la Junta se disuelve antes de la emisión de la decisión o si se ha producido la recepción total de la obra. En dichas circunstancias que hemos señalado anteriormente, los plazos de caducidad previstos en la normativa se computan de la siguiente manera. Desde que se comunica a las partes la imposibilidad de conformar la Junta, o desde que venció el plazo para que la Junta emita y notifique a las partes la decisión, o desde que se comunica a las partes la disolución de la Junta, o desde que se produce la recepción total de la obra. Es desde ese momento que empieza, ¿no?, a computar el plazo de caducidad para el inicio del proceso arbitral correspondiente. Las decisiones de la Junta pueden ser impugnadas. En principio, las decisiones que emite la Junta no pueden ser objeto de impugnación, son decisiones finales. En tanto, a eso sí está supeditada esta condición, en tanto una de las partes manifieste su disconformidad total o parcial. Es decir, mientras las decisiones de la Junta que emitan para que puedan obtener la condición de ser definitivas, finales, no debe presentarse, mejor dicho, las siguientes circunstancias. Si una de las partes manifiesta su disconformidad total o parcial con las mismas en el plazo de 7 días de notificada, entonces esa decisión que ha emitido la Junta no tiene el carácter de ser final. Y además, no basta con que haya comunicado su disconformidad, sino que además haya iniciado el procedimiento arbitral correspondiente dentro del plazo de caducidad. Por tanto, si se dan uno de esos supuestos, no estamos frente a una decisión final de la Junta. En cambio, si ninguna de las partes comunica por escrito su desacuerdo, o habiéndolo comunicado no inicia el procedimiento arbitral oportunamente dentro del plazo de caducidad, recién en esas circunstancias la decisión de la Junta adquiere el carácter de definitiva e inimpugnable. También se da la posibilidad que haya centros de administración de juntas, de tal manera que se pueda, ¿no?, dentro del ámbito de la ley y el reglamento, estos centros puedan administrar efectivamente las juntas, dar la organización y la administración correspondiente para apoyar el desempeño de las labores por parte de la Junta, conformada por un miembro o por 3 integrantes. Se señala que a través de una directiva se establecerán las condiciones, los requisitos para tal efecto, que son muy similares a lo que se exige para los centros de arbitraje. La experiencia en la administración de arbitraje, existencia de un plantel profesional que brinde soporte y una infraestructura mínima indispensable. La designación del centro debe ser indubitable y de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, las partes no pueden someter sus controversias a la Junta. Los centros que administran las juntas fundamentalmente tienen las siguientes funciones: designar a los miembros de la Junta, resolver las eventuales recusaciones contra los miembros de la Junta, supervisar el cumplimiento de los principios éticos a los que se someten los integrantes de la Junta, informar al OCE sobre sanciones éticas y proporcionar apoyo logístico a la Junta y a las partes. Muchas gracias por su atención. Yo no estaba apareciendo en imagen, ¿no? Profesor, vamos a dar lectura a las preguntas. Ya, vamos a continuar con las preguntas y vamos a iniciar con la primera de David Morales Julián. El caso es de nulidad de contrato. Si un contratista ya prestó el servicio o ingresó los bienes, luego del cual se produce una nulidad de contrato, se configura en este caso el enriquecimiento sin causa, de acuerdo al artículo 1954 del Código Civil. ¿Qué procedimientos debe seguir la entidad y el contratista? Ya. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la nulidad del contrato
tiene como efecto la invalidez del mismo. Es decir, afecta al contrato desde su nacimiento. No es que se deba a una circunstancia que se ha generado con posterioridad, sino que la causa que tiene como efecto la nulidad del contrato preexistía o existía al momento de la celebración. Por tanto, al declararse la nulidad del contrato, estamos frente a la inexistencia del mismo, ¿no? Y cuando estamos frente a la inexistencia del mismo, no hay la obligación de reconocer, dentro de los alcances del contrato, no hay la obligación de reconocer las contraprestaciones. Por eso es que ahora se ha establecido, ¿no? Es lo que les comentaba al principio, que cuando ocurra esta situación, ahora tú, contratista, ya no puedes reclamarle a la entidad pública vía conciliación ni arbitraje esa situación que se ha producido, que de acuerdo con el Código Civil obviamente se genera un enriquecimiento sin causa o indebido, pero ya eso, salvo que la entidad por decisión de gestión tome la decisión, valga la redundancia de reconocerte, tendrás que hacer valer tu contratista tu derecho ante el Poder Judicial, pero a través de conciliación o arbitraje no puedes hacerlo. Siguiente consulta de Ciro Nolasco. Durante la recepción de un bien, el proveedor entrega el equipo ofertado y aceptado por el comité de selección. Sin embargo, el comité de recepción encuentra discordancias entre las especificaciones técnicas y la oferta calificada por el comité de selección. Por tanto, el bien no cumple las especificaciones técnicas solicitadas por el usuario. ¿Cómo se resuelve dicha recepción? ¿A favor o en contra del proveedor? Muy bien. Aquí lo que interesa, no nos olvidemos, vayamos al principio, como se dice, ¿no? Es una responsabilidad, en este caso del área usuaria, definir con precisión el requerimiento, la cantidad, la calidad, las condiciones, las características del bien, del servicio, de la obra que va a contratar, es su responsabilidad. Porque eso está orientado fundamentalmente al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Por tanto, definidas las especificaciones técnicas por parte del área usuaria, estos van a formar parte originalmente del expediente de contratación, luego se harán formar parte de las bases y en función a ello se convoca el proceso. Y los proveedores que participan en el proceso, es en función a ello que tienen que comprometer sus ofertas. Presentan sus ofertas en función a cumplir lo que está exigiendo, lo que está requiriendo la entidad. Y aquí lo que dice la pregunta. Se presentó el postor, aparentemente cumplía, ha habido una mala evaluación del comité de selección, le otorgó la buena pro, suscribieron el contrato y justo se detecta eso cuando va a ser la entrega del bien. Es justamente en la ejecución del contrato donde hay mayor responsabilidad de la entidad, de las personas que tengan que ver con el acta de recepción y conformidad, en verificar que efectivamente cumpla con lo requerido por el área usuaria. Puede ocurrir lo siguiente, le pongo un ejemplo. El área usuaria, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, de computadoras. Compra computadoras donde estableció como requerimiento técnico mínimo, o como condición mínima ahora, o como característica mínima, ¿no? Que de memoria RAM mínimo 3 GB y de capacidad de disco duro 500 GB. Pero se consideró como un factor las mejoras, y en base a las mejoras el postor ofreció no 3 GB, sino 5 GB, no 500, sino 700 GB. Y eso es lo que ofertó, y en realidad eso forma parte del contrato, y eso es lo que tiene que ejecutar. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que verificar el área usuaria cuando recibe el bien? Que las computadoras sean de 5 y de 700 GB. No va a recibir la de 3 y la de 500 GB que originalmente, porque ese es el contrato, es lo que se obligó el contrato. Por eso, la importancia que en este momento de la entrega y recepción de bienes se haga la verificación correspondiente. Aquí estaríamos frente, ¿no? Si es que lo que está ofertando el proveedor es totalmente distinto, no cumple con las especificaciones técnicas, obviamente no está cumpliendo su prestación, ¿no? Obviamente ha incumplido su prestación y eso definitivamente en lo que compete a la entidad correspondería a la resolución del contrato. Siguiente pregunta de Jorge Larrea. Según la normativa de contrataciones, a través del recurso de apelación se podrán imputar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Una vez suscrito el contrato, ya no se podrá presentar el recurso de apelación, pero si es advertido posterior a la firma del contrato un error cometido por el comité
en base a la información presentada por el postor ganador de la Buena Pro y que fue impugnado inicialmente. ¿Cómo se debe proceder? Bueno, aquí la norma tiene su razón de ser, ¿no? Imagínense si la respuesta fuera, vamos a poner en primer supuesto, que sí es posible que la entidad tome la decisión de declarar la nulidad del contrato, del proceso. Imagínense la puerta que se abriría para una toma de decisiones arbitrarias totalmente. Por eso es que se ha establecido que una vez formalizado el contrato, perfeccionado el contrato, ya precluye la posibilidad de impugnar, de presentar recursos impugnativos. Ya quedará en una decisión de gestión de la entidad, ¿no?, tomar la decisión de la nulidad del contrato. Pero la nulidad del contrato, no nos olvidemos, que no puede ser declarada de oficio, salvo por los casos previstos en la norma. ¿Cuáles son? Cuando se suscribe con alguien que está impedido, que ha presentado documentos falsos, o que se ha configurado indebidamente una contratación directa, o que está en trámite un recurso de apelación, etcétera, ¿no? Los casos específicos. Si no estamos dentro de esos casos específicos que habilita declarar la nulidad de oficio, la vía que le correspondería a la entidad, en todo caso, es una decisión de gestión, por eso le decía, es acudir al mecanismo de solución de controversia del arbitraje para que en vía arbitral se declare la nulidad del contrato. No había otra opción. Nelson Montoya consulta, ¿en qué métodos de contratación es aplicable la solución de controversias mediante una conciliación? Bueno, en realidad, un poco para precisar los conceptos. Métodos de contratación entiendo que son aquellos métodos que se utiliza o aquellos procedimientos que se utiliza para elegir un proveedor. Los procedimientos de selección, ¿no?, la contratación directa, el convenio marco. Por tanto, la conciliación no tiene que ver con el procedimiento que genera el contrato, sino con la ejecución del contrato. Porque como hemos señalado anteriormente, lo que se va a resolver son las controversias que se produzcan durante la ejecución del contrato, independientemente de que estos hayan sido objeto o hayan derivado de un procedimiento de selección, de una contratación directa, de un catálogo electrónico. El mecanismo para resolver la controversia es la conciliación, pero de las controversias que se producen durante la ejecución del contrato. La siguiente consulta es de Sandra Rengifo. De existir una resolución autoritaria para arribar a un acuerdo conciliatorio, ¿cuántos días se puede suspender el plazo para el procedimiento? Tal como hemos señalado en la exposición, el plazo inicial que puede suspenderse son de 30 días y que eso puede extenderse por 30 días más, pero para que se extienda ese 30 días adicionales tiene que haber acuerdo de las partes, de lo contrario no, sería solamente 30 días. Leslie Contreras, ¿qué tipo de controversia implicaría que a un miembro del comité se le aplique alguna sanción? A ver, ahora, entiendo que es comité de selección, ¿no? Ya estaba hablando del procedimiento de selección. Que se le imponga una sanción, salvo que sea de destitución, ¿no?, o de suspensión, que le afecte el cumplimiento de sus labores, y entre ellos el de ser parte del comité de selección, podría justificar su exclusión. Pero de lo contrario, ahora ya no está previsto, como en la norma anterior, que el hecho de que un proveedor, por cualquier motivo, haya sido objeto de una sanción, esté impedido de formar parte del comité de selección. Ahora ya no está considerado como un impedimento, ¿no? Y tendría que verse al interior de la entidad, si por ejemplo está en pleno trámite un procedimiento de selección y este proveedor es destituido, obviamente, si ha sido destituido, no se le va a dar la opción de que culmine el procedimiento para que deje de participar en el procedimiento. La medida tendrá que ser inmediata, ¿no? Ciro Nolasco, para efectuar el depósito por garantía por la interposición de un recurso de apelación, ¿es posible hacerlo en la fecha límite a través de un tercero y mediante un cheque? Toda vez que el tercero no es representante legal de la empresa y el cheque requiere de la confirmación bancaria que podría durar más de 2 días, tiempo mayor a la de la subsanación. Bueno, lo que interesa ahí fundamentalmente, y la norma es clara, ¿no?, porque la regla general es que la garantía se otorgue a través de la presentación de una fianza o una póliza de caución. Pero en el caso de garantía por recurso de apelación se da la posibilidad, y la norma precisa, es que se haga un depósito en la cuenta corriente, ya sea de la entidad o del OCE. Por tanto, lo que interesa es acreditar con el voucher, adjuntar al respectivo expediente, al respectivo recurso de apelación, el voucher de depósito. La oportunidad que lo hayas hecho ese mismo día, que es el último día para apelar, eso es independiente.
para la seguridad, ya sea el OCE o la respectiva entidad, tendrá que hacer las verificaciones correspondientes. No nos olvidemos, ¿no?, que ahora la norma prevé en el trámite de admisibilidad de los recursos, ¿no?, pongámonos el siguiente supuesto extremo, y creo que esa es la preocupación de la pregunta. Supongamos que el día de hoy, miércoles, se hizo el depósito, independientemente de que lo haya hecho, lo que interesa es que se adjunte al recurso el depósito, el voucher de depósito en el banco. Hoy día se hizo el depósito. Hoy día, última hora, 4:30 antes de que cierre mesa de partes, fue a presentar su escrito adjuntando el depósito. Y en mérito a ello, mesa de partes ve y admite el recurso, lo traslada. Eso no impide que la entidad, con posterioridad a la admisión o el tribunal, haga la verificación correspondiente, la confirmación que ha señalado, ¿no?, y pueda detectar, oye, pero no hay ningún eso, nos han informado en el banco que efectivamente no se ha hecho ningún depósito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La entidad tiene, la norma le da esa posibilidad tanto al tribunal como a la entidad de formular una observación dándole un plazo para la subsana. Si no subsana, se tiene por no presentar el recurso. La siguiente consulta es de Susana Olivares. ¿Cuál es el plazo para que se absuelva el traslado del recurso de apelación ante la entidad y ante el tribunal? Bueno, ahí la norma establece plazos distintos. Como hemos señalado, ahora la regla general que determina la competencia para resolver el recurso de apelación es la cuantía, es decir, el monto del valor estimado o valor referencial. El límite es 65 UITs, ¿no? Cuando corresponda a la entidad el trámite de recurso de apelación, la norma señala que el traslado, para que el tercero administrado absuelva el traslado del recurso de apelación, son 3 días. En cambio, cuando el trámite es ante el Tribunal de Contrataciones, se establece que el plazo que tiene el tercero administrado para absolver el traslado de recurso de apelación, 5 días. La siguiente consulta que vamos a leer pertenece a José Omar Cajo. Todas las empresas solicitan el 10% del monto del contrato original en calidad de garantía, ¿o son solo las pymes? Las MIPES, perdón. No, hay que precisar lo siguiente. A ver, vamos por partes. La ley establece, la normativa de contratación pública establece que todo, como regla general, todo proveedor, todo postor adjudicatario de la buena pro, como condición para suscribir el contrato, tiene que presentar una garantía de fiel cumplimiento. Es la regla general, que es el equivalente al 10%. ¿Cuál es la forma en que se presenta? Carta fianza o póliza de caución, es lo que dice la norma. Normalmente es carta fianza, porque eso lo define la entidad. Carta fianza, 10% del monto del contrato. Es la regla general. Pero hay excepciones. Hay casos, ¿no?, en los que no se exige la presentación de estas, sino no tienen por qué obligarte a presentar. Por ejemplo, cuando estemos frente a contratación de bienes o de servicios menores a 100.000 soles. La norma dice que ahí no hay que presentar la garantía. En aquellos casos donde haya que presentar garantía, además se establece un régimen especial para las micro o pequeñas empresas. Cuando una micro o pequeña empresa ha resultado ganador de una buena pro, en un caso de bienes o de servicios, se le da la opción. En principio ya está obligada a presentar la garantía a través de la carta fianza, pero se le da la opción que ella, si ella lo solicita, si ella lo plantea, puede decir a la entidad, yo no voy a presentar la carta fianza, sino que te autorizo para que de los pagos a cuenta que tengas que efectuarme, me retengas hasta cubrir el 10%. Pero eso solamente es posible en los contratos de tracto sucesivos, suministro de bienes, servicio de ejecución periódica. Y en el caso de obras se establece un régimen más estricto, solamente cuando la ejecución de la obra deriva de una adjudicación simplificada, ¿no?, y siempre y cuando el plazo mínimo de ejecución de la obra sea de 60 días, de tal manera que haya por lo menos 2 valorizaciones, que te permita hacer la retención equivalente al 10%. Entonces, eso es importante tener en cuenta esos conceptos. La siguiente pregunta es de Beatriz Zarzosa. Buenas noches, doctor Inga. No es propiamente sobre solución de controversias, sino sobre la directiva del resumen ejecutivo. Esta directiva no precisa nada sobre su obligación o cumplimiento para los procesos para la ejecución de obras. ¿Podría ampliarnos esta información? La falta de esta acarrea nulidad al proceso. ¿Cómo era con la ley 1017? Bueno, en realidad sabemos que en el caso de la directiva, efectivamente, de resumen ejecutivo, establece y regula específicamente la obligatoriedad para el caso de bienes y servicios. No es preciso para el caso de obras, porque como todos sabemos, en el caso de obras, fundamentalmente,
y este resumen ejecutivo tiene que ver, ¿no?, con la indagación de mercado que se hace para los efectos de determinar o actualizar el valor estimado. En el caso de obras, como todos conocemos, se aplica el concepto de valor referencial, y el valor referencial no tiene el mismo procedimiento que para definir el valor estimado. El valor referencial es establecido por el profesional que elabora el expediente técnico, ¿no? Y es en el expediente técnico donde está el presupuesto base que viene a constituir en esencia el valor referencial. Por eso es que no se le da el mismo tratamiento, ¿no? Sí, efectivamente hay entiendo una falta de precisión respecto de ello que está generando este tipo de inquietudes, ¿no? Porque inclusive ha habido, entiendo, algunos pronunciamientos que han señalado que aún en el caso de obras sí habría esa obligación, pero ¿de dónde surge esa obligación? Si la norma específica no lo dice, ¿no? Y que en este caso es la directiva. Creo que en este caso sería importante, hay que trasladarlo eso a los amigos de la Dirección Técnica Normativa, para que ellos puedan, probablemente a través de un comunicado, precisar los alcances de estas disposiciones. La siguiente pregunta también es de Beatriz Arzosa. ¿Las controversias que se someten a la Junta General de Disputas tienen costo como si los tienen los arbitrajes? Sí, efectivamente. También hay que pagarle unos honorarios a los integrantes de la Junta, efectivamente. Y la última pregunta de Beatriz Arzosa es, ¿se pueden aplicar las opiniones y pronunciamientos emitidos bajo el marco normativo de la 1017 para la ley vigente 30225? Como criterios orientadores, sí, no hay ningún inconveniente. Y si está regulado en el mismo sentido, no habría por qué no aplicarlo. Si, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si hay una opinión del OCE respecto de las condiciones para el adelanto regido en la norma anterior, respecto de los efectos, digamos, de la falta de pronunciamiento por parte de la institución pública, tenía un efecto determinado con la norma anterior. Con la nueva norma tiene otras consecuencias, por tanto no resulta ser incompatible. Salvo que resulte incompatible, no podría aplicarse a las opiniones. Si resulta compatible y está regulado en la misma forma, no habría por qué no aplicar o tener en consideración esas opiniones. La siguiente consulta es de César Béjar. Doctor Inga, mi consulta es si la aprobación automática de una ampliación de plazo de obra o en su caso del consentimiento de la liquidación de obra puede ser declarada nula de oficio en aplicación de las causales previstas en la ley número 27444. En caso de ser posible dicha medida, ¿resultaría válido someterlo a conciliación o a arbitraje? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos ya en la fase de ejecución contractual, ¿no?, donde ya no hablamos de procedimiento administrativo, por tanto, en principio, no se aplican las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? La norma señala, tanto la norma anterior como la nueva norma, en todo caso resultan aplicables las normas del Código Civil que resultaran compatibles con la ejecución del contrato. En ese sentido, para los efectos de declarar la nulidad de oficio no podría sustentarse, ¿no?, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tendría que sustentarse en todo caso, ¿no?, en las causales de nulidad del acto jurídico que prevé el Código Civil. Y eso, sustentar en esa forma su decisión por parte de la entidad. Pero basado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, no, porque ya estamos en la fase de ejecución contractual. Y obviamente, toda decisión siempre va a estar expuesto a que se pueda controvertir, ya sea en vía de conciliación, ya sea en vía de arbitraje. La siguiente pregunta es de Leslie Stephanie. ¿No se puede visualizar, las partes? No, perdón, disculpe, vamos a ir a la consulta de Carlos Campos. Sí, no está terminada la pregunta de formular. Carlos Campos, una entidad convoca concurso oferta para construcción sobre área de 4.000 metros cuadrados. Durante la etapa de ejecución se encuentra que existe oposición por parte de empresa concesionaria de explotación del recurso natural, por cuanto parte del área destinada para esta ejecución está dentro del margen de seguridad de su infraestructura. Este hecho trae como consecuencia que el área de construcción se reduzca a 2.200 metros cuadrados. La primera consulta es,
esta reducción lógicamente traería consigo una reducción del monto del contrato por reducción de metas. ¿Cómo queda el sistema de suma alzada? Bueno, aquí hay que tener en cuenta los parámetros que establece para la figura de la reducción, ¿no? La reducción, como todos sabemos, tiene un límite. Y cuando haya la necesidad de reducción por un monto, por una cuantía mayor a ese límite que señala la normativa, eso puede, al igual que en el caso que exceda, cuando sea de adicionales, se constituye una causal de resolución de contrato. Entonces, creo que aquí la primera figura que había que analizar es si se ha configurado una causal de resolución de contrato, porque si se había previsto un terreno de 4.000 que se reduce a la mitad, ¿qué obra podría ejecutarse? ¿No? ¿Qué finalidad, qué meta, qué objetivo podría cumplirse con la ejecución prácticamente al 50% del espacio que originalmente se había previsto? Por tanto, creo que aquí la figura más adecuada, más cercana que podría aplicarse es la resolución de contrato. Segunda pregunta en relación al caso que hemos leído hace poco. ¿La modificación del expediente puede considerar metas o componentes no incluidos en un expediente original, evitando drástica reducción del monto del contrato? Claro, por eso vuelvo a reiterar, ¿no? Tiene relación con lo que hemos dicho anteriormente. No nos olvidemos que tanto en la figura de adicionales como en la figura de reducciones tiene que ver con la disminución de las prestaciones a cargo del contratista, pero eso tiene los límites correspondientes, ¿no? No es arbitrario, por eso es que la norma señala topes, ¿no? Y como señala topes, cuando se excedan esos topes que señala la norma es causal de resolución del contrato y por tanto, ¿no?, cualquier otra solución podría tener más bien un efecto nocivo tanto para la entidad como para el contratista. Para la entidad que probablemente no va a lograr la finalidad que esperaba con ese contrato. Como una obra en un terreno de 4.000 lo va a ejecutar en uno de 2.000, ¿no? Definitivamente eso va a tener un efecto en la finalidad que se espera alcanzar con... Y con relación al contratista, ¿no?, va a ocurrir que él pensaba obtener una prestación determinada por la ejecución de esa obra en 4.000 metros, pero ahora es sustancialmente distinta la contraprestación que va a recibir, ¿no?, por ejecutar una obra en un espacio de 2.000, al 50%. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que aquí la figura más cercana, ¿no?, sería la resolución de contrato, y aquí habría que evaluar, ¿no?, si esa causal es imputable a una de las partes, a la entidad, o probablemente estemos frente a una situación que es ajena a las partes, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos supuestos habría que evaluar como figura más adecuada a esta situación que plantea la figura de la resolución de contrato. Tercera pregunta en base al caso. En caso de no poder incluir modificaciones al expediente, ¿el contratista puede reclamar en base al sistema de suma alzada que se le pague el monto total contratado? Por eso, tiene relación con la pregunta anterior, o con las respuestas anteriores, ¿no? Supongamos que se trate de un hecho que era imprevisto, que surgió así de repente, que ni la entidad ni el contratista habían previsto. Estamos frente a una situación ajena a las partes, caso fortuito, fuerza mayor, como denomina la norma, y es una causa de resolución de contrato. Entonces, ¿qué podría reclamar? Pero si, por ejemplo, se determina que eso pudo haber sido previsto y era de responsabilidad de la entidad, ahí sí podría generar, ¿no?, algún reclamo de daños y perjuicios. Hay que analizar el caso concreto específico en cada oportunidad. Bien, hemos dado lectura a todas las preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales. Vamos a darle el tiempo al abogado Inga para que pueda dar las conclusiones de la exposición. Muy bien, el tema que nos convocó, hemos visto varias preguntas que no tenían que ver con el tema, pero en buena hora. El tema que nos convocó fundamentalmente era el régimen de solución de controversias durante la ejecución del contrato. Tal como hemos indicado, la ley 30.225 y su reglamento han optado por establecer 3 mecanismos de solución de controversias durante la ejecución del contrato: la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, que es la que se va a emplear específicamente para las controversias que se produzcan durante la ejecución de una obra. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al abogado Héctor Inga por la exposición, a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales. Recuerden que si desean conocer más sobre nuestros cursos y fechas de inicio, pueden llamar al 652-7272. Asimismo, recuerden que pueden ver este seminario y otros ingresando a www.utribio.com. Así damos por finalizado el seminario interactivo virtual. Gracias por su atención.